En este vídeo, que viene a ser una especie de colaboración interna entre la sección de entrenamiento y la sección de reflexiones, os quiero compartir algunas reflexiones y mi opinión con respecto a las posibles ideas clave para fomentar el deporte. Concretamente el vídeo iba a ser sobre el deporte femenino, pero realmente creo que son factores que pueden servir para cualquier tipo de deporte o incluso para fomentar más o menos cualquier tipo de cosa. Y bueno, comentando más o menos cuáles pueden ser factores cruciales a la hora de fomentar una disciplina deportiva, cuáles podrían llegar a ser. Y ya de paso, según cada factor que os vaya comentando, os puedo comentar algunos casos adicionales. ¿Cuál puede ser un factor determinante a la hora de fomentar cualquier disciplina deportiva? Quizás un factor muy relevante sería de tener ciertos referentes que muevan al deporte. Yo recuerdo, por ejemplo, en las Olimpiadas de... ¿Cuáles fueron? Las de Tokio. Que incluso me tiraba hasta por la madrugada, bueno, que yo soy notámbulo, eso es hacer trampo, pero que me tiraba toda la noche para ver a competir a Usain Bolt y a Michael Phelps. Y de hecho, en las siguientes competiciones, la otra superdeportista venía a ser Michael Phelps, Usain Bolt y Elena Isinbayeva, la de pértiga, y realmente creo que no he vuelto a ver ningunos Juegos Olímpicos desde ese momento o con ese interés que podía tener, sobre todo con esa era de Usain Bolt y Michael Phelps, básicamente porque eran referentes espectaculares que movían al deporte entero y causaban gran expectación, que aunque uno no practicase esas disciplinas deportivas, como era gente que estaba batiendo todos los récords constantemente, por ejemplo, en el caso de Elena Isinbayeva, lo que es de salto de pértiga, yo he llegado a ver alguna competición de salto de pértiga así entera y cosas por el estilo por iniciativa propia. No, lo que pasa es que era una persona que estaba batiendo como más de 10 récords mundiales, de hecho los batía de 1 centímetro en 1 centímetro, porque igual tenía algún beneficio adicional y cosas por el estilo, y claro, este tipo de referentes espectaculares causa muchísima expectación y mueve muchísimo lo que es esa disciplina deportiva. Entonces veo súper importante que un deporte que se quiera fomentar tenga este tipo de monstruos que por sus logros excepcionales creen una expectación que haga que gente que ni siquiera sabía de ese deporte se interese para ver si puede conseguir ese tipo de logros. Aquí, por ejemplo, yendo a un ejemplo fantástico, que yo no lo seguí, pero viendo lo que es algunas historias de vídeos sobre repercusiones y cosas por el estilo de las artes marciales mixtas, antes de que llegase Conor McGregor, la figura más relevante de las artes marciales mixtas era una mujer, era Ronda Rousey, que parece que también fue la que batió todos los récords en cuanto a recaudación con las diferentes peleas. De hecho, ella llegó a hacer alguna película, como creo que estuvo en Fast and Furious 7, si no recuerdo mal, que estuvieron creo que en Dubai, apareció ahí con un papel y luego se pasó a la WWE y cosas por el estilo. ¿Y qué tenía Ronda Rousey? Como para ser la cara principal de un deporte que en principio se ve como muy masculino, como las artes marciales mixtas, que es lo más salvaje que hay, por decirlo de alguna manera. No vas a encontrar una disciplina deportiva que, según los estereotipos normales, sea más masculina, por decirlo de alguna manera. Dos personas dándose de hostias sin cuartel y con las reglas muy limitadas, por decirlo de alguna manera. Y aún por esas, la cara principal de esa disciplina deportiva en un momento llegó a ser una mujer. De hecho, gracias a esta mujer se creó toda la división femenina de las UFC, porque en principio el presidente no quería lo que es hacer una división femenina, pero ella tenía una repercusión, una influencia en los medios tan grande, tan alta, que básicamente la compañía vio que había negocio y creó toda una división femenina gracias a Ronda Rousey. Entonces, ¿qué es lo que hacía Ronda Rousey para causar tanta expectación? Algo muy similar a lo que hizo Mike Tyson en su época y por qué Mike Tyson fue tan relevante. ¿Qué buscaba, por ejemplo, la gente con Mike Tyson? Un caos espectacular en los primeros rounds. O sea, lo que es una dominancia absoluta y un golpeo terrorífico. ¿Y qué es lo que buscaba la gente al ver a Ronda Rousey? Pues ver cómo básicamente al pelear contra contrincantes de primera categoría las fulminaba incluso en segundos. Básicamente iba al suelo, les hacía un ámbar, o sea, una llave, una luxación de codo,
en la mayoría de casos, aunque algunas también fue lo que es por golpeo, y en el primer round fulminaba a todo el mundo. O sea, eso era un espectáculo increíble y todo el mundo quería ver, quería apuntarse para ver qué es lo que pasaba. O sea, este tipo de super referentes, este tipo de gente que hace cosas inéditas, increíbles, es súper importante a la hora de fomentar un deporte, ya sea en disciplinas que pueden ser variopintas y extrañas, o ya sea incluso lo que es en una categoría, o ya sea lo que es por un género. O sea, fijaos, o sea, tener referentes que hagan estas cosas increíbles y que incluso tengan esta dominancia tan espectacular. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es uno de los eventos deportivos que más recaudación ha tenido en la historia? La pelea de un boxeador contra una persona de artes marciales mixtas que no tenía ni un solo combate de boxeo. ¿Y quién era ese boxeador? Floyd Mayweather, que tenía un récord perfecto hasta ese momento de 49-0. O sea, estaba invicto y peleó contra uno de los peleadores más mediáticos de las artes marciales mixtas, que es Conor McGregor, que es quien destronó en la parte de recaudación, si no recuerdo mal, a la propia Ronda Rousey. Entonces ahí fijaos cómo lo que es todo ese tipo de expectaciones de gente queriendo ver la pelea, aunque sepa que iba a ser una castaña de pelea y que iba a ser una pelea que no tenía ningún sentido, que el otro no tenía la posibilidad, pero como crea esa expectación para la gente ver si Mayweather pierde o si se hace el milagro de que el de artes marciales mixtas vence a Mayweather o que le conecte un buen golpe y cosas por el estilo, pues todo eso hace que se mueva todo un deporte, que se mueva todo ese negocio, porque al fin y al cabo, lo que es el deporte profesional es deporte entretenimiento. O sea, a la hora de, por ejemplo, querer equiparar diferentes salarios o que la gente se pueda tomar las disciplinas deportivas como un medio de vida, si estamos hablando a nivel profesional, tienes que generar con esa disciplina deportiva ese dinero que te va a llevar a que seas profesional, a no ser que esté, por ejemplo, subvencionado por el que sea un deporte olímpico y que tengas un montón de becas. Entonces vendría a ser una especie de generación de expectación para representar un país. O sea, igualmente, estás representando un país en un evento súper relevante a nivel internacional que da visibilidad a un país entero, como vienen a ser unas Olimpiadas. O sea, los deportistas olímpicos, como están haciendo esa labor de representación de todo un país, su actividad deportiva tiene una gran relevancia y por eso les da las becas para que se puedan dedicar a ello. O sea, para que las personas puedan vivir de una disciplina deportiva, por su actividad tienen que llegar a generar a nivel económico ese valor que les va a permitir cobrar y ganar ciertas cantidades para que puedan vivir de ello. Si tú estás, por ejemplo, en un deporte o una actividad deportiva que no es relevante, que a nadie le interesa, que no mueve dinero y cosas por el estilo, pues por mucho que seas hombre o mujer, no vas a generar suficiente dinero como para que te puedas dedicar a ello. Entonces, aquí con el debate de la equiparación salarial de entre, por ejemplo, los futbolistas masculinos y las futbolistas femeninas, por decirlo de alguna manera, si tú no generas a nivel económico tanto por tu disciplina deportiva, pues es normal y es razonable que no cobres lo mismo. Porque básicamente si, por ejemplo, el fútbol masculino genera 1.000 millones de dólares o 1.000 millones de euros y el femenino genera 20, pues obviamente no está generando tanto como para poder cobrar tanto. O por decir, ¿quién creéis que cobra más a nivel de gimnasia? Lo que es la super gimnasta esta, Simone Miles, o si no recuerdo mal, la que se retiró en los últimos Juegos Olímpicos porque le dio lo que es ahí un problema, lo que es psicológico, cosas por el estilo, o un gimnasta masculino que, aunque sea campeón olímpico, no lo conoce nadie. Pues obviamente la otra, como es un referente que tiene un desempeño súper espectacular, que hace cosas que nadie había hecho, que tiene una dominancia en la competición increíble, pues obviamente ella va a cobrar más, ya sea directamente por el salario o las becas que le dan o directamente por el dinero que genera gracias a los patrocinios, y los patrocinios llegan a raíz de que si es una persona relevante que atrae a la gente, pues les dan lo que es las diferentes oportunidades para que pueda llegar a cobrar más. O sea, sé que muchas veces las vías de monetización de los diferentes deportistas no es realmente su propia actividad, sino que vienen a ser los sponsors. Y los sponsors llegan cuando esa persona genera suficiente dinero como para que las compañías que los soportan ganen más dinero porque les está haciendo una buena publicidad y como para cubrir lo que es sus expectativas salariales. Si tienes una persona
que por ejemplo genera 300 millones de dólares porque es un referente y te vende las zapatillas, sea hombre o mujer, si una compañía a la hora de negociar con esta persona le ofrece 100 millones y hay otra que sabiendo que va a ganar 300, pues le ofrece 200, pues obviamente el deportista o la deportista tiene un mayor margen de negociación para poder ganar mucho más que cualquier otra persona de esa disciplina deportiva, sea hombre o mujer, porque lo que importa aquí es que se mueva la economía, que genere dinero, por decirlo de alguna manera. Entonces, hasta este momento, factores clave a la hora de fomentar un deporte: tener referentes que hagan hitos o cosas increíbles que creen una grandísima expectación, ya sea para que la gente vea si consigue hacer nuevas hazañas o incluso para verlos perder en algunos casos, pero en general que cree lo que es esa expectación, ese interés popular, y eso hace que se mueva muchísimo todo un deporte, para bien o para mal. Por ejemplo, en el caso que os he comentado de las artes marciales mixtas, el auge de Conor McGregor ha servido para fomentar también toda esta disciplina deportiva, pero su figura ha hecho también que se fomente incluso de maneras que no son las adecuadas, como por ejemplo gente en competiciones amateur que tienen ciertos comportamientos que pueden llegar a parecer incluso antideportivos, pero como su figura que lo ha llevado a esa disciplina deportiva se porta así, pues llega a tener ese tipo de comportamientos también. Entonces aquí también quizás lo ideal es que el fomento de la disciplina deportiva sea con gente virtuosa, pero es que muchas veces a la gente lo que le gusta es esa expectación, ese pique, ese odio incluso que hace que se mueva la gente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otro factor puede ser interesante a la hora de fomentar una disciplina deportiva, sea del género que sea o ya sea de la categoría que sea? Quizás que el hecho de contemplar esa categoría, esa disciplina deportiva, sea algo agradable, sea espectacular y sea algo entretenido. O sea, por ejemplo, ¿por qué comento este caso? Porque he visto de que a mucha gente, por ejemplo, en el caso del fútbol femenino, no les gusta verlo por el hecho de que dicen que no les gustan cómo juegan las chicas. Entonces aquí habría que pensar en si, por ejemplo, este factor de que a la gente no le gusta ver esta disciplina deportiva femenina es por simplemente el hecho de que sean mujeres o por el hecho de que como es una categoría deportiva que lleva menos tiempo de desarrollo que la masculina, que está más profesionalizada y es menos practicada por más personas, pues es probable que el nivel general en comparativa no esté a la par. O sea, si tienes, por ejemplo, dentro de 1.000 millones de personas a 100 millones de practicantes masculinos de fútbol y a 1 millón de practicantes femeninas de fútbol, pues si un 10% de esa gente que juega llega a competir como amateur y un 1% llega a competir en profesional, pues obviamente veo más factible que tiene más donde elegir, porque está el deporte más fomentado, llegue a tener en su alta competición, en su alto nivel, a gente mucho más espectacular, mucho más competente. Entonces quizás es un factor de la posible inmadurez que tiene esa disciplina deportiva hasta ese momento. ¿Qué puedo comentaros al respecto? Lo que es en este punto. ¿De dónde se puede ver que no es un problema de género y cosas por el estilo? Yo, por ejemplo, creo que esto son cosas que pasan sobre todo con deportes colectivos. O sea, en plan de que puede ser aquí con el caso del fútbol, posiblemente con el caso del baloncesto, que también, por ejemplo, ¿cuál es el baloncesto más espectacular? El de la NBA, y que hace muchos los de la NBA, pues tienen, por ejemplo, que si los mates y cosas por el estilo, y a las chicas igual les cuesta más tener esas capacidades para llegar a hacer mates. Quizás hay una solución para hacerlo más espectacular es, por ejemplo, tener canastas más bajas y cosas por el estilo para fomentar. De hecho, es más, la propia NBA, si no recuerdo mal, ha ido cambiando las diferentes normas de su disciplina deportiva para hacer el deporte más espectacular, porque lo veían como algo importante, algo interesante. Por eso, por ejemplo, se puso la línea de 3 puntos. Por eso, por ejemplo, cuando los jugadores de la NBA van a jugar a nivel olímpico, hacen, por ejemplo, pasos, hacen dobles y cosas por el estilo, porque son reglas que para hacer el deporte más espectacular en la competición y hacerla más atractiva han tenido que cambiar. Entonces, quizás aquí otro factor a la hora de fomentar una disciplina deportiva es cambiar el reglamento de manera de que las competiciones sean más espectaculares. Pero fuera de esta parte de los deportes colectivos, creo que esa diferencia no es tan relevante a nivel de los deportes individuales. Yo, por ejemplo, me es somnífero y me aburro muchísimo viendo un partido de fútbol, sea de chicos o de chicas, o sea, me aburre una barbaridad y creo que en 10 años habré visto menos de
Menos de 5 partidos fijo. Y en los últimos 5 años creo que solo 2. La final del Mundial, que la estaba siguiendo para ver si Messi se hacía con el Mundial, o sea, ni siquiera lo veía porque me gustase el fútbol, sino por el hecho de ver si se conseguía ese logro, y parece que incluso tuve suerte y vi uno de los mejores partidos de la historia, ahí con el gran villano de Mbappé metiendo lo que los 3 goles, remontando, llegando hasta los penaltis, o sea, fue un tremendo partido al cual llegué a la mitad de tiempo. Imaginaos el interés que tenía en el partido. Y el otro partido que habré visto fue mientras estaba haciendo cosas en casa, porque es algo que me aburre, o sea, que no me llama la atención, pero lo tenía ahí en la tele mientras eso, la final del Madrid contra el Liverpool de la Champions, porque el fútbol en general me es aburrido. Y aquí de hecho va a salir otro factor, pero este lo digo más adelante, pero yendo lo que es por orden. Y por ejemplo, un día que me aburra y cosas por el estilo, puedo ponerme YouTube y me puedo tirar viendo las competiciones femeninas de, por ejemplo, de halterofilia, que es un deporte así que se considera que sí masculino y cosas por el estilo. De hecho, lo que es en años anteriores, me he visto algunas competiciones mundiales de la categoría femenina de halterofilia de entre 50 y 60 kilos, por el hecho de que me interesaba saber más o menos cuánto podría llegar a levantar una mujer de un peso promedio, que más o menos va ahí, y también de cuánto pesa una mujer que levanta lo mismo que yo. Entonces, por ese tipo de nexos me interesó esa categoría femenina de halterofilia. La otra que me interesó más o menos es la categoría masculina, que vendría a ser de mi propio peso corporal, o sea, cuánto levantan los que pesan como yo. Entonces, fijaos, ese tipo de relaciones que tienen que ver entre la disciplina deportiva, las categorías, y lo que tiene que ver con uno y con el entorno que sea, como para fomentar una disciplina deportiva. ¿Y qué os puedo decir? Que me entretuve exactamente igual viendo las competiciones femeninas de halterofilia de esas categorías de peso. De hecho, me voy hasta con un referente que viene a ser Kuo, la que viene a ser la campeona, que creo que viene a ser de Taiwán o de Hong Kong. Bueno, viene a ser una campeona de halterofilia que encima tiene una técnica exquisita. Y me entretuve perfectamente, exactamente igual que viendo las categorías de 90, 80 y tantos kilos masculinas. Porque son deportes individuales que realmente la competición la tienes por las diferentes categorías. También, por ejemplo, viendo carreras de 100 metros, viendo lo que es alguna carrera de atletismo, o por ejemplo viendo gimnasia, es espectacular la gimnasia femenina. De hecho, aquí un detalle con la gimnasia. En principio los chicos de gimnasia hacen cosas más súper espectaculares, en plan de que si por ejemplo una chica hace como mucho triple mortal, un chico a lo mejor puede llegar a ser un cuádruple mortal. Pero ¿qué es lo que puede llegar a ver un profano como yo? Pues realmente cuando la persona está saltando y está haciendo sus acrobacias, pues tú ves cómo hace como... pero no sabes ni cuántos mortales ha hecho, ni cuántos tirabuzones ha hecho. O sea, la parte estética ahí es mucho más relevante. Yo creo que igual ahí a nivel de gimnasia igual preferiría ver incluso más lo que es a las chicas que a los chicos, porque lo veo más estético, más espectacular, por mucho que lo que hagan los chicos sea muy superior. Entonces, fijaos cómo quizás en los deportes individuales esa diferencia en cuanto a entretenimiento no existe, desaparece. Entonces ahí, por ejemplo, lo que es la relevancia entre tener buenos referentes que hagan fomentar ese deporte, pues es súper importante, súper relevante. Aquí, por ejemplo, un referente deportivo en España vendría a ser Lidia Valentín, que viene a ser la campeona española de halterofilia, que... ¿Tú cuántas mujeres conoces que hacen halterofilia? Pues posiblemente no muchas, pero por ser una campeona, por ser un referente y eso, pues ha hecho que gente que no ha visto halterofilia en su vida, por apoyarla, porque es una persona que está consiguiendo ciertos réditos, pues al menos incluso sepa quién es. Porque siempre que hay una competición en la que está España a nivel internacional, siempre acabas en una buena posición o tomando medallas. Entonces, creo que, y aquí ya yendo lo que es a la otra parte, lo que es el otro factor que os comenté antes con lo de si te aburre tanto el fútbol y cosas por el estilo, pues os tengo que comentar una cosa. Porque yo, por ejemplo, no vería lo que es un partido de fútbol, que me aburre lo que no está escrito, pero sí me entretiene muchísimo el chisme del fútbol. De hecho, ahora estamos a 31 de agosto del 2023 y aunque no vaya a haber un partido, porque me aburriría lo que es la vida, estoy ahí con lo de... ¿Va a fichar el Madrid Mbappé? No lo va a fichar Mbappé. Entonces, porque son cosas que más hacen gracia. Yo creo que el chisme
lo que es este debate, lo que es la farándula no tanto, pero lo que es este tipo de cosas como los fichajes, lo que crees cierta expectativa incluso que es ajena al rendimiento deportivo, pues a mí, por ejemplo, es algo que me divierte y me atrae, tanto de las estadísticas del, por ejemplo, del fútbol, como de las artes marciales mixtas, incluso también lo que es con el boxeo, mirando lo que es los récords que tienen. ¿Y a raíz de qué viene todo este interés? Pues por un factor que yo creo que en mi caso es clave, los videojuegos. Yo, por ejemplo, tenías total desinterés de lo que es el fútbol masculino y cosas por el estilo, hasta que hace 1 o 2 años volví a jugar al Pro, que fue al PES 2021. Pero hasta este momento, el último juego de fútbol que había jugado era el Pro del 2009 y creo que llevaba sin jugar juegos de fútbol y sin saber absolutamente nada de fútbol que no sea Cristiano Ronaldo y Messi, o sea, nada, más de 5 años perfectamente. O sea, llegó lo que es a este momento, hasta que jugué lo que es al juego. Y si por ejemplo jugaba con el Madrid, porque es el equipo al que le tengo simpatía y cosas por el estilo, que no conocía a ningún jugador y cosas por el estilo, y fue jugar al juego, tener algo, una actividad de nexo en la que uno está interactuando para ya estar pendiente de todos los fichajes. Ya, por ejemplo, a raíz de eso, lo que es en YouTube, tengo un par de canales de fútbol que me entretienen, uno que, por ejemplo, va contando que sin novedades, otro que va contando rankings y top, otro que, por ejemplo, hace lo que las biografías de jugadores, y aunque no vaya a ver nunca un partido de fútbol porque es algo que me aburre, sí es algo que me interesa. Y el nexo, para que en mi caso se fomente esta actividad deportiva, vino a ser un videojuego. Vino a ser una cosa con la que yo estaba interactuando. Y ahora, por ejemplo, recientemente, con el fichaje de Bellingham por el Madrid, no vería nunca un partido, pero está haciendo cosas tan increíbles como en 4 partidos, 4 goles, 3 asistencias y una historia de esas que me estoy viendo los highlights de los partidos solo para ver qué hitos sigue haciendo lo que es este deportista. Eso es lo que a mí, por ejemplo, me llama la atención y hace que, por ejemplo, vaya a Twitter a ver qué comenta la gente y cosas por el estilo. O sea, referentes y actividades que tengan que ver con algo que sí me divierte, que es el juego de fútbol. Eso sí me divierte, pero ver partido de fútbol no. Entonces, ¿cuál podría ser un factor a la hora de fomentar el deporte? Crear este tipo de nexos interactivos que sirvan de introducción para que la gente se interese por la actividad deportiva. Aquí, por ejemplo, todos estos juegos de fútbol, por ejemplo, las propias categorías femeninas, que aquí es algo que pude ver con los juegos de UFC, con los de artes marciales mixtas, que me lo había pasado 20.000 veces con mi personaje masculino porque es el que crea, y me dio por probar para jugar en las categorías femeninas y me hice lo que es a Elsa Scarlett, personaje de anime de Fairy Tail, y la puse lo que es en las categorías femeninas, y a raíz de eso, una categoría femeninas en las cuales solo conocía a la campeona Amanda Nunes y a Ronda Rousey, tras jugar en un videojuego lo que es en esas categorías, más o menos ya me suena la mayoría de luchadoras de esas categorías gracias al mundo de los videojuegos, y a raíz de ahí, por ejemplo, he visto biografías, historias de un montón de luchadoras femeninas y cómo han llegado hasta ese punto, los hitos que han hecho y cosas por el estilo, por el nexo de los videojuegos, lo que es en mi caso. Vale, entonces, fijaos cómo por ese tipo de nexos interactivos, categorías que no me interesaban para nada, de hecho, categorías de peso masculinas que eran por debajo del semipesado tampoco me interesaban, pero gracias a los videojuegos ya conozco a la mayoría de luchadores más relevantes de todas las categorías de peso y también a nivel histórico. Entonces, hay un punto clave, es ese tipo de fomento con los videojuegos, con las películas, con el anime. Por ejemplo, a mí me influenció muchísimo a la hora de practicar boxeo el anime de Hajime no Ippo. Igual con la literatura, o sea, cosas así hacen que se fomente lo que es el deporte con cosas que parecen ajenas al deporte, pero que veo cruciales para fomentar el deporte. ¿Qué otros factores puede tener lo que es la parte del fomento del deporte? Pues creo que aquí es donde pueden incluirse factores como que tus círculos cercanos practiquen ese deporte, o lo que es con la gente de tu alrededor practique ese deporte. Un ejemplo que me viene aquí a la mente es que si a ti no te gusta la petanca, pero en tu barrio solo juegan a la petanca y tus amigos juegan a la petanca, por el arrastre de grupo y cosas por el estilo, igual empiezas a practicar petanca por estar con tus colegas, y a raíz de que te picas un poco y te da por mirar que, hay competiciones de petanca a nivel internacional, ¿quiénes son los campeones? Pues a raíz de ahí se va fomentando esa actividad deportiva
con un origen de lo que está practicando la gente de tu entorno. También, por ejemplo, una disciplina deportiva con una comunidad fuerte que hace mucho contenido en internet y cosas por el estilo, pueda ser que se fomente también un deporte. Por ejemplo, hay un montón de vídeos de algunos canales con temáticas que no me interesan nada, pero al final como vas pillando inercias y es como el chisme de lo que está pasando, por decirlo de una manera, pues si te aburres, si te viene en el feed de YouTube, pues a lo mejor los acabas viendo, aunque sean vídeos que igual no te interesan mucho, pero porque estás en una dinámica, en una comunidad que crea mucho contenido, y eso también hace que se fomente el deporte por mucho que esté lo que es estancado. Esas son cosas que también veo relevantes en este punto. Otra manera de fomentar el deporte, aunque esta moralmente la veo súper discutible porque es una manera perversa, he escuchado gente que, por ejemplo, para darle vida a los diferentes partidos de fútbol, porque igual se aburren igualmente viendo lo que es el fútbol y cosas por el estilo. Yo, por ejemplo, ¿cuántas veces me habré quedado dormido viendo un Madrid-Barça? Que en teoría es el mejor partido, el más esto, y yo me he quedado dormido muchísimas veces cuando lo veía siendo una joven y cosas por el estilo, o sea, que me quedaba lo que es ahí sonífero. Pero, por ejemplo, hay gente, ¿qué es lo que hace? Pues que empieza con el mundo de las apuestas y claro, se has apostado 100 pavos en una pelea, en una disciplina deportiva, en un partido, por un resultado y cosas por el estilo, como tienes un compromiso que sí te perjudica lo que es en tu día a día, que es ajeno y cosas así, pues obviamente, por mucho que el partido sea súper aburrido, tú vas a estar con una tensión de la hostia y eso hace que te sea más entretenido. También, por ejemplo, en los mundiales de fútbol o cuando se está representando un país o cuando es una final y cosas por el estilo, aunque la cosa sea súper aburrida, como es algo relevante, es algo trascendente, pues la gente está en tensión, aunque se está aburriendo. Son factores que también veo lo que es ahí relevantes. ¿Qué más factores se me pueden ocurrir? Que la disciplina deportiva tenga cierta relevancia a la hora de tener beneficios de la persona que la practica o que la consume, por decirlo de alguna manera. O sea, que la propia actividad intrínsecamente sea beneficiosa o que sea agradable para la persona que la practica o que la ve. Con este factor ya lo he comentado. Por ejemplo, no sé si existen, o dudo que exista una competición de yoga o de zumba, por decirlo de alguna manera, pero como son actividades que para mucha gente les es divertida de practicar o les es una actividad que les produce beneficios en su día a día, pues hace de que por estas capacidades intrínsecas de esa actividad se estén fomentando, por los beneficios que tienen esta actividad, lo que es a nivel social. También, por ejemplo, en el mundo del fitness, si bien en sus niveles más altos es más que discutible los efectos positivos que puede llegar a tener, ya que en los niveles extremadamente altos puede crear ciertos problemas por el uso de ciertas sustancias dopantes o por el hecho de crear referentes inalcanzables a las diferentes personas, esa parte puede que sea un lado oscuro de esta disciplina deportiva, pero una persona, por ejemplo, que por un referente de internet se anime a ir al gimnasio, ponerse a entrenar y al, por ejemplo, ser más fuerte, ser más capaz, también puede ser, por ejemplo, con artes marciales, hace que aumente su autoestima en su día a día y gracias a eso vea que, por ejemplo, tiene grandes efectos muy positivos en su día a día, como por ejemplo, si tiene mayor autoestima y tiene un físico más atractivo, que le sea más fácil ligar y cosas así, pues hace que esta disciplina deportiva, por sus beneficios intrínsecos, se fomente por todo este tipo de beneficios, aunque también en este caso está lo que es todo este factor de los referentes, que son personas que aquí también viene a ser otro factor de no creo que haga falta que se requiera de referentes que sean de resultados espectaculares. De hecho, es más, hay gente que es tan buena en su disciplina deportiva que puede llegar a producir todo lo contrario. Puede llegar a ser que no haya expectación porque todo el mundo sabe que va a ganar. O sea, no es como, por ejemplo, el caso de Mike Tyson o de Ronda Rousey, que tú sabes que van a ganar, pero van a ganar de una manera como súper espectacular, en plan de que un KO en el round 1 o una sumisión en el round 1, sino que es a lo mejor un perfil de gente que va a ganar siempre, porque es una persona súper pulida y cosas por el estilo de disciplina que está haciendo, que es invencible, pero si no es espectacular y no causa esa expectación, incluso puede hacer el efecto contrario, o sea, que pierda interés, porque todo el mundo sabe que va a ganar, que no se va a entretener, va a ser una dominación muy grande, va a llegar a todos los asaltos, se va a llevar a la decisión y se va a llevar a la competición. Es como por decir, un partido de fútbol o de baloncesto o lo que sea de un equipo que gana de manera fulminante, por ejemplo, haciendo cosas espectaculares, metiendo goles de chilena, de goles de 40 metros, o uno que, por ejemplo, juega feo, que es el mejor,
siempre gana, pero que es aburridísimo de ver. Entonces, referentes que no son el supercampeón superhistórico, creo que son muy interesantes cuando las personas pueden empatizar y verse reflejados en este tipo de referentes. Tienen a ser personas que tienen ciertas características que los usuarios ven en cierta medida pseudo alcanzables y hace que estas personas se vean interesadas en cómo le va a este tipo de deportistas o incluso que se animen a practicar la disciplina deportiva teniendo a estas personas como referentes. Eso es muy interesante, o sea, por ejemplo, en el caso de culturismo y cosas por el estilo, pues imagínate de que hay una persona que tiene más o menos tus rasgos, tu estatura, tus cualidades y que empezó como tú y que has visto toda la progresión y ahora está en competición de alto nivel y te está marcando un camino posible a seguir si quieres llegar hasta ese punto, y eso hace que la gente se motive muchísimo porque ve lo que es esa relación que hay entre unas personas y otras. Aquí, por ejemplo, el jugador de baloncesto que ganó el concurso de mates midiendo menos de 1,80. O sea, que no sé si aquí estaría Spud Webb y también Nate Robinson, no sé si que midiendo que 1,72, o por ejemplo Allen Iverson midiendo 1,80, o sea, llegando a la élite en un deporte en el que todos son gigantes y a pesar de su estatura llegaba al alto nivel, pues estoy segurísimo que este tipo de deportistas motivaron a un montonazo de gente a practicar baloncesto porque les está marcando el camino, les está diciendo de, oye, es posible. Posiblemente nunca lleguen a ese nivel la mayoría, pero sí los anima a llegar a ese nivel porque tienen ese referente similar, con capacidades similares, que los mueve a seguirlos o a realizar la actividad deportiva. Lo veo muy interesante. Y bueno, gente, ya no se me ocurren muchas cosas en este punto. Quizás como conclusiones a la hora de la pregunta de, oye, ¿cómo se puede fomentar el deporte femenino? Aunque, vamos, creo que es válido para cualquier disciplina deportiva, pero en el caso del deporte femenino, pues creo que teniendo referentes espectaculares, que el propio hecho de ver esa disciplina deportiva sea algo atractivo, o sea, que sea algo interesante de ver. Por ejemplo, yo puedo ver indistintamente una pelea de MMA de chicos que de chicas, porque si son artistas marciales de altísimo nivel y que llevan toda la vida lo que es compitiendo con el estilo de vida marcial, pues a nivel técnico me es más o menos igual de espectacular ver un tipo de peleas que otras. Entonces hay el factor de desarrollo, por decirlo de alguna manera, que eso requiere de mucho tiempo porque requiere de una gran base de practicantes para llegar a la excelencia en la élite. Creo que es algo súper relevante también. O sea, que con este factor creo que hay disciplinas deportivas en las que va a ser más difícil que en el corto plazo las mujeres puedan equiparar a los hombres porque no tienen suficiente base para poder seleccionar más talento, pues es más difícil. Creo que en los deportes colectivos a lo mejor cambiar algunos aspectos del reglamento para hacer el juego más espectacular puede ser una cosa interesante porque al fin y al cabo el deporte profesional es deporte espectáculo, o sea, tú puedes ser una persona que tiene un rendimiento espectacular pero que si aburres al ver pues igual no es tan interesante. Entonces ahí, por ejemplo, si a la gente le aburre, no le gusta ver a las chicas porque, por ejemplo, no son tan rápidas como un Mbappé o como un Gareth Bale, o no saltan como Cristiano Ronaldo y cosas por el estilo, quizás una solución es reducir el campo de fútbol, o sea, ponerlo más pequeño para darle más fluidez a los diferentes partidos y que sea de una manera más entretenida. Si, por ejemplo, no juegan con suficiente intensidad porque los partidos son muy largos y cosas por el estilo, pues hacer partidos más cortos. O sea, con el reglamento se puede hacer maravillas y un deporte aburrido se lo puede volver muy entretenido, sea de chicos o de chicas. Sería también jugar un poco con eso. Veo muy interesante que estas disciplinas deportivas que se quieran fomentar estén en el mundo de los videojuegos y que se cree comunidad en internet y que esa comunidad cree mucho contenido de esta disciplina deportiva para crear una conexión con la audiencia. De hecho, en mi caso es el factor más determinante de todos, o sea, lo veo vital lo que es este tipo de factores, porque si no, fijaos cómo de fútbol es que no sabría absolutamente nada y por un videojuego no solo estoy jugando el juego, sino viendo contenido de los canales
y viendo lo que es las noticias. O sea, incluso me he visto algún partido, fijaos. Lo veo súper interesante en el caso de las mujeres, de que sus competiciones participen en este tipo de medios, o en los típicos videojuegos de los Juegos Olímpicos y cosas por el estilo. De hecho, tengo uno pendiente, pero no sé si trae atletas reales. Yo diría que en estos casos, si se quiere fomentar más lo que es el deporte, tendría que tener atletas reales y tendría que haber algún tipo de juego en el que los tengas que gestionar, ya sea que, por ejemplo, tú crees tu personaje y compitas contra estas personas y ves que, por ejemplo, siempre te está ganando Pepita Pérez, porque es la mejor del mundo, pues al final te acabas aprendiendo los nombres de esas personas porque los tienes. O sea, no valdría en este caso simplemente un juego en el que participen, yo que sé, chicas, si no les puedes poner cara y no les puedes poner nombre. O sea, veo aquí muy interesante esa interacción creándote tus personajes o controlando este tipo de personajes. Lo veo interesantísimo. Creo que la expectación que hay, por ejemplo, con las categorías femeninas a raíz de la gente con las cosas de cambio de género y cosas por el estilo que compiten en esas competiciones, no creo que le haga bien a esas categorías femeninas. Creo que crea una expectación que puede llegar a ser perversa. Si bien es cierto que con esas polémicas hay gente que a lo mejor está interesada a ver en ese tipo de competiciones para ver quién gana, por decirlo de alguna manera, pero no me parece una buena alternativa. Yo creo que en este caso deberían tener una categoría aparte, o en todo caso, si se crea una categoría única, por decirlo de alguna manera, en plan de, por ejemplo, estandarizar y que todos compitan con todos, o sea, que chicos compitan contra chicas y cosas por el estilo. Yo pensando en ese tipo de cosas, podría ser un poco la solución, pero el detalle es que habría que tener una estrategia para que las mujeres no se queden atrás. ¿Vale? En plan de si, por ejemplo, pones a competir a hombres contra mujeres en los 100 metros, pues probablemente si vas a unos Juegos Olímpicos o una competición de estas, pues muy probablemente entre los 100 primeros la mayoría sean hombres. Entonces sería como crear una categoría general de quién es la persona más rápida del mundo, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor recompensar dentro de un hipotético ranking mundial a la mujer que está en el primer puesto del ranking. Imaginaos, por ejemplo, que ahí tienes una mujer que a lo mejor los 50 primeros chicos te están bajando de los 10 segundos de los 100 metros, pero hay una chica que te hace, por ejemplo, un 10-20 y es la más rápida del mundo, pues que tenga su puesto en el ranking mundial y que tenga la categoría de campeona femenina mundial. Quizás pueda llegar a ser una solución a la hora de homogeneizar un poco lo que es ese deporte unisex, por decirlo de alguna manera. Pero el problema es que, claro, ¿cómo vas a poder poner esto en competiciones importantes? Muchas no llegarían a clasificar, pero sí lo veo más interesante y puede llegar a ser muy relevante de que, por ejemplo, una disciplina deportiva, una chica sí esté clasificando y puede llegar a mover un montón de gente, un montón de mujeres a motivarse a llegar a esos niveles de rendimiento, por decirlo de alguna manera. En casos como en disciplinas de combate y cosas por el estilo, o deportes que van por categorías de peso, pues ahí está más fastidiado el asunto. Ahí está más fastidiado el asunto porque de manera general los hombres son más magros que las mujeres. O sea, un porcentaje de grasa normal en una mujer es de alrededor del 20, 22, 25% y se considera muy bajo a partir del 16%. Y en el caso de los hombres se considera bajo a partir de el 10%, o sea, menos del 10% y normal hasta el 25%, más bien entre 15 y el 20%, más o menos. O sea, que quizás una solución aquí pueda ser, más que categorías de peso puro, que sea de categorías de peso magro. Me explico, porque a nivel contráctil creo que no había diferencia entre un kilo de músculo de un hombre que un kilo de músculo de una mujer. Entonces igual una posible solución en estas cosas de las categorías de peso pueda ser que sea por peso magro, por decirlo de alguna manera, y poner a lo mejor algún tipo de limitante con el peso que no es magro. De por decir, en esta categoría van a competir los que tengan 75 kilos de peso magro medidos por DEXA, que es el gold estándar. Pues puede que puedas llegar a ser una solución, aunque puede ser problemático si, por ejemplo, tienes una persona muy obesa que tenga esa parte magra y que tenga muchísimo peso adicional, pues puede llegar a ser complicado, pero podría llegar a ser una solución a la hora de estandarizar las categorías de peso entre ambos géneros, aunque habría que darle varias vueltas hasta este punto, o hacer una especie de índice entre masa magra y masa grasa y según esos cálculos hacer las categorías, no realmente por peso puro. Podría ser una alternativa interesante y las peleas se podrían hacer. Y a lo mejor nunca habría una campeona mundial,
por decirlo de alguna manera, pero como son deportes en los que los campeones mundiales, en el fondo, es una combinación entre estrategias de no pelear contra quien no debes y cosas por el estilo, pues igual no es tan relevante, porque son deportes más espectáculo. Igual no vendría a ser tan importante, tan relevante. Hay gente que tiene récords súper espectaculares, pero porque nunca ha peleado contra alguien que les podría hacer frente realmente. Entonces, quizás en este tipo de cosas sería fomentar una especie de ranking femenino de cuál se considera que es la mejor peleadora del mundo, pero que campeón solo haya uno, por decirlo de alguna manera. Si la chica le gana al campeón, pues será la campeona, pero si hay mucha diferencia entre chicos y chicas, pues simplemente en ese caso, aunque la chica esté en el ranking 200 o en el ranking 50 o en el ranking 20, por decirlo de alguna manera, pues darle lo que es ese tipo de rédito a esta mujer o lo que es a una persona que sea de género cambiado y cosas por el estilo, hacer ese tipo de reconocimientos adicionales. Podría ser una resolución un tanto utópica, un tanto idílica, que quizás sí se pueda hacer en este tipo de deportes, que son deportes de espectáculo, pero que veo más complicado en deportes como el atletismo, y lo veo más complicado. O por ejemplo, hacer equipos mixtos en deportes colectivos. Pues a ver, muy probablemente lleguen menos mujeres a llegar a ser profesionales, pero veo bastante factible que puedan llegar si tienen ciertas capacidades estratégico-tácticas que ofrezcan algo a sus equipos, por decirlo de alguna manera. Si tienes, por ejemplo, una mujer con una visión de juego muy buena y una capacidad de reacción muy rápida a la hora de distribuir en un partido de fútbol, que juega como centrocampista y es muy precisa con los pases, pues yo veo factible que pueda llegar a estar en un equipo mixto con chicos. O sea, lo veo factible. Igual, por ejemplo, en baloncesto, una que juegue como base y que sea muy buena distribuyendo, que sea difícil robarle la pelota y cosas por el estilo, pues veo factible que puedan jugar juntas. Aquí se me viene a la mente un caso de una jugadora de fútbol que hace mucho tiempo, que creo que estaba en el Barça femenino hace como 20 años y cosas por el estilo, que quería jugar con los chicos pero que no la dejaron. Pues aquí yo diría de que si la chica quiere jugar con los chicos y tiene el nivel, pues ¿por qué no permitirle que pueda llegar a jugar? De hecho, creo que como fomento del deporte sería toda una inspiración para todas las mujeres. Decirles de, mira, esta jugadora es tan buena que llega a competir con todos los demás sin ningún tipo de restricción. Si ella ha llegado, quizás otra persona pueda llegar. Entonces, quizás son cosas ahí a valorar sobre el deporte mixto y cosas por el estilo. Pero bueno, voy a cortar ya el vídeo, que me estoy yendo por vías que no son las del vídeo original. Esto viene a ser todo. Un saludo y hasta otra. Chao.